acá estamos para presentarles nuestro taller Los símbolos y la intuición. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta primero es qué es la intuición, ¿no? Entonces es una función psicológica que transmite percepciones por vía inconsciente. Todo puede ser objeto de esta forma de percepción, tanto objetos externos como internos, decía Carl Jung. Y esto, digamos que nos habla de esa capacidad de interpretar símbolos en el afuera, en el mundo real, en el mundo, digamos, de lo que vemos, y en el interno, que podría ser el mundo de los sueños, el mundo de las ideas, el mundo de las interpretaciones que hacemos propias, ¿no? La palabra intuición significa mirar hacia adentro, justamente, y se asocia al chakra número 6, que es Ajna, que se representa con 2 pétalos. Entonces, exacto, está en el tercer ojo, lo que llaman el tercer ojo, y tiene 2 pétalos, uno que estaría asociado al lado izquierdo del cerebro y el otro al hemisferio derecho, y pues hablarían del subconsciente y el consciente. Y bueno, Claro, pues todo, tanto desde la astrología, esto representa nuestra parte racional, el hemisferio izquierdo, y nuestra parte intuitiva, ¿no? Uno de los grandes objetivos de este taller es poder integrar lo racional y lo intuitivo para dar una respuesta que es significado. De alguna manera es integrar el eje Mercurio-Júpiter, ¿sí? Mercurio es la razón, y Júpiter es como la síntesis, el significado de aquello que trae la razón. Ese significado, desde la interpretación de un símbolo, ya sea astrológico o cualquier otro tipo de símbolo, ¿sí? Ese significado surge de una conexión con lo intuitivo, con la intuición, ¿no? El símbolo no lo puedo leer solo con lo racional. Y un poco de esto viene este taller, ¿no es cierto? De poder conocer los símbolos, integrar un significado racional, un significado intuitivo, conectar con eso y poder dar un significado, entregar un significado, ¿no? exacto. Y hablamos también de esto porque es una capacidad humana. Todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida un presentimiento, una corazonada, un sexto sentido. Y, es esta justamente la intuición, que sería como esa voz interna que nos conecta con la divinidad, sea, démosle el nombre que le queramos dar, naturaleza, fuente, Dios, bueno, lo que sea, Yo es superior. yo superior, exacto, es como esa voz que de alguna manera nos da como una certeza además con respecto a algo. No sabemos por qué, racionalmente no lo entendemos muy bien, pero sabemos que es verdad, que es cierto. Y una vez como que reconocemos ese lenguaje interno y confiamos además en su palabra o en su mensaje, nos abrimos a interpretar símbolos que además están guardados en nuestro subconsciente colectivo, y simplemente tenemos es que acceder a ellos y creer en lo que nos están transmitiendo. Y es en este momento cuando la interpretación de símbolos se convierte en un acto creativo. Ese acto creativo puede ser durante una meditación, ¿no? Cuando entendemos de pronto algo en una oración, cuando escuchamos de alguna manera que algo sosiega el corazón, por ejemplo. También en el arte, cuando tenemos la inspiración para hacer una pieza musical, para crear algo, para pintar, para, no sé, una obra de teatro. Sí, eh, yo pensaba en este acto creativo del cual me habló María Antonieta, y dije, claro, en sí, la interpretación, o sea, combinar la razón y la intuición y entregar un significado, es un acto creativo, porque requiere de un salto, de un salto de confianza, que es lo que vos decís, ¿sí? En un momento de conexión en que surge un significado que es un acto creativo en sí mismo, porque no es una verdad adquirida, es una verdad que surge y que también es el enfoque que nosotros le damos, entender que es una verdad que surge en ese momento y que es totalmente verdad para ese momento en particular, para ese encuentro en particular con un otro.
¿no? Ese acto creativo es lo que vamos a tratar de darle un marco para que ustedes entiendan cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo. De hecho, el taller termina con un acto creativo colectivo que vamos a hacer entre todos para entender de alguna manera cuál es este salto, de poder conectar la intuición, la razón y entregar un significado. Algo para el otro que puede resultar sanador, ¿sí? También en astrología lo llamamos tener un insight, ¿no? Pero tener un insight me lo quedo yo. Cuando ya estamos leyendo un oráculo, estamos leyendo una carta astral, estamos queriendo manifestarle al otro algo que pueda ayudarlo. Y para esto es sustancial esto que nos enseña Antonieta acerca del acto creativo, entenderlo, tener la presencia y la confianza de que lo que surge en ese momento es lo que tiene que surgir y porta una verdad que viene de ese inconsciente, ¿sí? Entonces tampoco está totalmente bajo nuestro control, es una mezcla entre lo racional, porque vamos a mantener un pie ahí, y lo intuitivo. Y no se está expresando, esto tiene que ver con el acto creativo, lo artístico, yo soy actriz también, se está expresando a través nuestro una verdad que desea ser expresada. O sea, tiene algo del acto mágico también, ¿no? Esto, del acto psicomágico. Confiar en eso es el objetivo de este taller. Exacto, y pues digamos que para también entender esa intuición, tendríamos que ver o saber qué es un símbolo, ¿no? De dónde viene. Y el símbolo, puedes poner la siguiente diapositiva, Flor. El símbolo viene de un objeto que en la antigüedad cargaba un significado no explícito, y en esta época, pues antes no se utilizaban los apellidos, ¿no? Entonces la gente, las familias tenían piezas que se partían en varias partes, cada miembro de la familia guardaba una parte y se heredaba a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos, y en algún momento, no sé, dos personas que no se conocían encontraban que tenían una misma pieza que encajaba con la otra y podían de alguna manera entender que venían de un mismo lugar, ¿sí? Entonces, pues digamos que todo lo que está como mostrando esto es que hay algo guardado en ciertas figuras, en ciertos objetos, en ciertas cosas que nos pueden, digamos, dar pistas de algo más allá. De memoria, ¿no? Una memoria Exacto. antigua. También esto representa que eso está en nuestro inconsciente. Hay guardadas memorias antiguas. Y también decíamos que las dos partes también de esta pieza podrían representar una parte inconsciente que está guardada y una consciente. Y otra parte muy importante que decíamos con Anto es entender que a la parte inconsciente, cuando la estudiamos, lo que estamos haciendo es creativamente acercarnos a un significado, pero nunca puede ser el objetivo terminar de significarlo, porque el símbolo en sí mismo necesita seguir siendo símbolo y no significado, porque nos recuerda algo que pertenece a un lugar donde no significamos. Y el símbolo, o sea, sentimos, y cuando sentimos, sentimos con el cuerpo y sentimos con la emoción, y también con la pasión, pero no con la mente, ¿no? Eso es importante que se conserve de esa manera. Por eso el símbolo es tan importante, porque está cargando un significado que es más que un significado racional. Y ese significado que no es solo racional está guardado en lo que también el psicoanálisis denominó el inconsciente colectivo, que es como una especie de archivo gigante en donde la humanidad tiene una cantidad de información y de experiencias, ¿no? Y este inconsciente colectivo, pues todos tenemos acceso a él, y justamente la astrología, herramientas como la astrología o el tarot o los oráculos, tienen un lenguaje simbólico, tienen un lenguaje que a través de figuras y de símbolos trae toda esta información contenida en el inconsciente colectivo, como por ejemplo los arquetipos, y digamos que los interpreta, los reinterpreta, pues dando origen a lo que pues hoy conocemos como astrología y tarot y oráculos, ¿verdad? ¿Sí? Algo muy lindo que pensábamos con Anto compartirles en este taller es una idea personal acerca
de que de alguna manera nosotros portamos con ese inconsciente colectivo, lo traemos, podemos tomar contacto dentro nuestro con esos arquetipos, y también a través de las experiencias de nuestra vida, no digo de manera voluntaria, sino de manera de que a través de la experiencia de nuestra vida y cómo la vivimos, de transformar y de dejar un legado a esos arquetipos que lo van transformando para las generaciones que vendrán. O sea, de alguna manera también tenemos ese poder o ese destino o ese designio, pero lo que nosotros tenemos la oportunidad de transformarlo, no es algo fijo que viene adquirido y que no se mueve, está en constante movimiento, y nuestra presencia en la Tierra y nuestra vida hace que se transforme para los que vendrán, ¿no? Estos arquetipos. Exacto, sí, sí, somos un constante también, un acto creativo también de la divinidad nosotros mismos, y por eso también está todo el tiempo como alimentándose este inconsciente colectivo, esta información. Sí. Bueno, y como parte presente del inconsciente colectivo cada uno, el símbolo que elegimos para compartirles, para adelantarles un poco, es el símbolo del sol, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es como la representación de una identidad, una parte del todo, lo digo como introducción, que somos cada uno de nosotros, como una parte del todo encarnada con conciencia tal vez de todo lo demás. Exacto, justamente, y eso es, ¿no? Eso es el sol desde la astrología y también desde el análisis de símbolos universales. Pues el sol, si vemos en la parte de arriba, se representa con un círculo y un punto en el medio, y resulta que el círculo es, pues digamos que el símbolo universal por excelencia, porque además es, digamos que lo primero que se empezó como a reconocer eh, para digamos que el cerebro derecho humano, nomás al ver, por ejemplo, las luminares como el sol y la luna, pues de una se veía el círculo, ¿no? Se ven los círculos en la naturaleza, por ejemplo, cuando cae una gota, no sé, bueno, digamos que el arco iris es medio arco, pero pues también nos recuerda el círculo. Hay flores que tienen círculos, entonces realmente como que desde siempre se empezó a asociar el círculo pues con un todo, y también, digamos, en las matemáticas también, pues se reconoce la presencia pues, del número pi, que habla del infinito. En las primeras manifestaciones artísticas, acá, por ejemplo, vemos los monolitos de Stone Age. Desde las primeras manifestaciones artísticas se encuentra el círculo representado, y nos habla el símbolo en sí, el círculo con el punto, de la concentración y la manifestación de un todo en un solo punto, ¿no? O sea, es como la manifestación del uno. Hay un todo o una nada, y hay algo que se manifiesta como uno, entonces por eso el sol también habla del yo. Y es muy curioso que los niños, cuando empiezan a escribir o a dibujar, bueno, a dibujar antes que escribir, lo primero que empiezan a hacer cuando hay un reconocimiento de un yo soy es un círculo. Justamente hacen la I con un punto, con un círculo en vez de punto, ¿no? Entonces sí hay como una relación entre la figura y el yo. Sí, aparte de la astrología, el sol representa nuestra identidad, que se va transformando la vida, no es que es fija, ¿sí? Pero aparte representa nuestro niño interno, digamos, aquel primer descubrimiento que vos marcás, el momento en que el niño cierra el círculo, se reconoce a sí mismo como separado de la familia. Hasta ese momento no es como un reconocerse a sí mismo, que se cierra en ese momento. Y bueno, lo del símbolo es fantástico, ¿no? Como una parte del todo es ese punto céntrico, ¿no? La parte del todo encarnada en el centro y con conciencia de todo alrededor. Y también te decía, representa nuestro niño interno, nuestra creatividad, algo de nuestra capacidad de salir al mundo y mostrarnos. Yo creo que esto tiene que ver con el símbolo también, porque como centro y punto que es parte,
el círculo alrededor es como poder salir y expandir esa parte, esa luz divina que aparte se relaciona con el chakra número 4, el corazón, y mostrar esa luz al mundo, ¿no? Es Y, uno de los símbolos más maravillosos, creo, todos. y además, eso que acabas de decir me hizo acordar que no les hablé del símbolo del círculo en la rueda, por ejemplo. Habla de cómo se irradia la fuerza desde el centro hasta, pues, digamos que la circunferencia, las aristas, generando el movimiento. Y pues curiosamente casi que todos los ritmos de nuestra vida pueden ser medidos pues en ondas, en círculos. Los movimientos planetarios también pues no son círculos perfectos, pero también nos habla de, este, de, esta, de este flujo de energía. Bueno, y la Entonces, astrología son ciclos también, que empiezan, que terminan y que siempre vuelven al mismo lugar. Esto tiene que ver con la rueda, ¿no? No puede ser ujú, más humano, digamos, de alguna manera. Y acá nos exacto. encontramos con esta imagen chamánica del sol, tan hermosa. Sí, este oráculo, el tarot el oráculo del chamán místico, retoma pues los principales símbolos universales chamánicos, y pues por supuesto el círculo aparece varias veces, pero pues aparece en una de las cartas más importantes, que es el sol, ¿no? Entonces, es muy bello porque acá también digamos que nos habla pues de lo que ya hablábamos, ¿no? De la conciencia, del ego, del todo, el ciclo, del movimiento, y lo representan en un personaje que está bailando, ¿no? Que se está moviendo, que está brillando, que está además de color amarillo, ¿no? Que es como también la luz. Está vestido de plumas, y también digamos que se asocian al vuelo chamánico. En muchas culturas indígenas siempre se representaban como las máscaras de pájaros, o el chamán, el vuelo chamánico, era asociado a este volar y ver las cosas desde otro lugar. Muchos chamanes también, digamos, de pronto con ritos y con ceremonias donde incluían eh, plantas sagradas, pues cambiaban su percepción y podían ver las cosas desde arriba como un águila, ¿no? Acá, incluso la cara de este personaje que está acá representado es un poco como ave, ¿no? La nariz es como un pico. Y pues nos está pues haciendo una invitación, ¿no? El sol, cuando aparece en el oráculo, nos hace una invitación a la que podríamos llegar justamente conociendo ya como qué puede llegar a significar un círculo, el sol, qué significa para mí, pero pues podemos complementar con lo que dice este oráculo y nos dice, bueno, ¿será que estás hibernando por mucho tiempo? ¿Será que es hora de salir de tu encierro y mostrarte? Eh, es hora de salir de tu cueva y saborear la luz vivificante de nuestra estrella. El sol reaviva tu pasión y tu energía creativa. La vida te está llamando a brillar tu luz y a sumar tu ligereza y humor a la seriedad que te rodea. Sal y juega. Y acá pues complementaría diciendo que también digamos que el sol en el tarot se asocia a una carta en donde pues como que cuando sale decimos, bueno, te está haciendo como falta jugar, que es justamente el sol, está asociada a Géminis en el tarot tradicional, pero pues en la astrología creo que pues también hay una relación directa, ¿no? Sí, porque Con el niño esto. interno es solar, quiero decir, es leonino solar, pero también Géminis representa la energía del juego del niño que quiere indagar el mundo, que se pregunta, que es no tanto intrépido desde lo físico, pero sí desde lo intelectual, ¿no? Entonces en ese punto sí que se toca claro, por supuesto que Sí. sí. Por Que supuesto. quiere conocerse a sí mismo, pero también el sol leonino, ¿no? Del ego, del brillo. Claro, porque el sol es como el sol en astrología es la propia luz, y en Géminis hay algo como es un signo que es anterior. En este sentido, los signos tienen un orden y el orden tiene toda una lógica. O sea, antes de descubrir quién soy yo, me pongo en juego con otros, con un grupo, esto sería Géminis, comparto con los otros. Después, recién de eso viene una pertenencia, que sería Cáncer, y después de eso descubro quién soy yo.
ya tengo raíces y ya tengo vínculos, que sería lo que es Cáncer y lo que es Géminis, ¿no? Y puedo seguir para atrás. Y tengo Exacto. porque tuve a Tauro y tuve mi impulso vital que me trajo a la Tierra porque tengo Aries, ¿no? Bueno, para cerrar me gustaría decirles acerca del Sol desde el punto de vista astrológico, que también vemos a través de este gráfico, que después lo vamos a explicar mejor, que es el centro de nuestra identidad, siempre es nuestra identidad, ¿sí? Pero a la vez está siendo todo el tiempo transformado por los otros planetas personales, los sociales y los transpersonales. O sea, todo este gráfico lo que nos muestra es que el Sol está en evolución. Entonces yo creo que el último significado sería que entender que en este momento evolutivo en el cual nos encontramos nosotros o el consultante, hay un Sol que quiere ser expresado. No es siempre el mismo, y eso sería una expresión elevada del Sol, entender que no es siempre el mismo, es el estado de nuestro corazón y de nuestra luz en el momento presente. Así vamos a ir indagando los símbolos astrológicos y los símbolos chamánicos que se relacionan con cada símbolo astrológico y algunos mitos que se relacionan con la astrología también, ¿no? Esta como la parte cognitiva, para siempre estarla llevando al contacto nuestro con la parte intuitiva, ¿no? A la cual nos lleva el conocimiento, y poder convertirlo después en este acto mágico, creativo, que es la interpretación, ya sea del oráculo o de la carta natal, o de cualquier otro sistema, ¿no? Este contacto es sustancial. Exacto. Sí, bueno, pues nada, no me queda más que decir que los esperamos, que los invitamos a compartir con nosotras este camino de creatividad también, de confianza, de aprender a oír nuestro maestro interior y reconocer su mensaje y poder también transmitirlo como un juego, ¿no? Como soles que somos. Sí, con confianza y amor. Bueno, muchas gracias, Santo, los esperamos a todos.